estarlo mirando para la cámara, ¿no? Vale. ¿Ya está? Vale. Vamos a empezar orando, ¿vale? Vamos a empezar orando, ¿vale? Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí, papá, y permitirnos compartir tu palabra. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, que llegue a los corazones de la gente, Señor. Te pido que no hablemos nosotras, sino que seas tú, papá. Te pido que seas tú quien se mueva por este lugar. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos. Más así. Así. No se Sí, queda. se queda. No se queda. A lo mejor la ruleta. Gracias. Hola a todos y a todas, yo soy Triana de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando y hoy estamos aquí en un tema de radio que titulado ¿Qué es la palabra de Dios? Y bueno, como bien dice el título, vamos a ver qué es la palabra de Dios y cómo afecta a nuestras vidas. Y bueno, antes de empezar ni nada, te voy a pedir que te presentes. Bueno, pues yo soy Alba de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando y esperemos que os sea de bendición este programa. Amén. Y bueno, entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y cómo podrías describir tú qué es la palabra de Dios? Pues es lo que Dios nos deja a nosotros en la tierra, ¿no? Para poder conocerle a través de su palabra, Uh-huh. para tener entendimiento y eso. Sí, y involucrándonos y metiéndonos un poco más en esta pregunta, dice la palabra que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del mundo. Es decir, Dios nos la ha dejado como instrucciones para nosotros, para nuestra vida. Es la fuerza más poderosa del mundo. Y quiero que sepáis que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirte. Siempre. Aunque tú leas la Biblia y no te enteres, siempre te vas a tener que llevar algo de ahí. De Génesis 1, siempre te vas a tener que llevar algo de ahí. De la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y mirad, Dios no solamente habla por profecías de un pastor o porque venga un hermano y ore por ti. Esos son fuentes secundarias. Dios también habla por ahí, pero la principal fuente por la que habla Dios es por la Biblia, por la palabra de Dios. Dios siempre te va a hablar por ahí porque te va a decir qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo puedes llevar tu vida, cómo puedes guiarla. Dime tú, por ejemplo, un ejemplo que la palabra de Dios, directamente de la Biblia, te haya hablado a ti. Pues por ejemplo, que dice que honremos a nuestros padres y muchos versículos que te hablan directamente diciéndote pues como lo que está bien hacer y lo que está mal. Amén. Y eso, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre tiene un impacto en nosotros. No sabemos lo que pasa, que cuando estás escuchando la Biblia o estás escuchando a alguien hablar de la palabra de Dios, hay algo en ti que se conmueve. Y mirar, si tú estás triste y te viene un hermano y te dice,
no pasa nada, no estés triste, que todo se va a solucionar. Tú, lo primero que piensas, tienes razón, esto hermano, todo se va a solucionar. El hermano eso no lo sabe. El hermano no sabe si se va a solucionar tu problema y no sabe si todo va a estar bien. ¿Qué certeza tengo yo de lo que me está diciendo él es verdad y va a pasar? No tengo ningún tipo de certeza. ¿Por qué? Porque es un ser humano normal y corriente. No es adivino ni ninguna de esas cosas. Pero si yo leo Josué 1:9 y me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. No estás solo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. O estás, no tengo dinero, ¿de qué comeré? ¿De qué me vestiré? ¿Qué voy a hacer? Mi casa, no sé qué, no sé cuánto. Pero mirad, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesites. ¿Habéis visto? Yo no soy nadie para decirte que no te va a faltar de nada, no sé qué. Si tú estás mal de dinero, que no te falta de nada, no sé qué, eso tiene un impacto en tu vida. No. Pero si tú lees la Biblia, yo tu Dios te proveeré de todo lo que necesites. ¿Y por qué dices, por qué me estoy creyendo yo esto? Porque sabes que esto no lo ha escrito nadie, esto lo ha escrito Dios y específicamente para ti. No lo ha escrito para el de al lado ni para el de detrás. Dios eso lo ha escrito para ti. O mira esa, qué pintas llevas, no sé qué. ¿Quién es esa? Si ella no es nadie. ¿Quién es? Y es que dice la Biblia, tú no eres lo que la gente dice que eres, ni tan solo eres lo que tú dices que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre tiene algo que decirte. Y hoy pues vamos a ver eso, que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y que pases tú a tu versículo. Bueno, pues a mí me ha tocado el versículo que dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Vale. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, esto a mí lo que me ha dicho un poco, que primeramente la Biblia es inspirada por Dios, que nos enseña y nos corrige. En ella está toda la verdad y el que la lee se llena de sabiduría. A través de la palabra aprendemos todas las verdades y todo aquello que en el mundo vemos bueno, pero que en realidad no lo es. Porque en la palabra está toda la verdad. Porque a lo mejor donde en el mundo te dicen, tú si no tienes para comer puedes robar o puedes estafar, que total Dios lo sabe todo. Pero no, luego lees la palabra y te dice que no tienes que robar porque Dios provee. Eso es lo que a nosotros nos confronta, porque tú piensas, ¿y qué va a hacer Dios? ¿Me va a mandar un plato de comida así de repente? ¿O me va a dar 50 euros para comer? Pues en verdad nunca sabemos cómo Dios puede actuar, ¿no? Por eso la Biblia hay algo que es algo que no todo el mundo quiere leer porque los confronta, y la Biblia lo que hace es matar nuestra carne. Porque hay gente, la verdad, que solo quiere escuchar lo que le interesa. La Biblia nos ayuda a conocer más a Dios y también para edificarnos sobre ella, y nos ayuda a darnos más sabiduría y más conocimiento de Jesús. Por eso es muy importante leer la Biblia. Y bueno, pues eso, un poco que en ella es donde está toda la verdad. Si tú no sabes algo, en la Biblia te lo pone todo. Cuando a veces te preguntan algo, en vez de buscarlo por internet, hazme caso, búscalo en la Biblia, porque aunque sea algo que no sé cómo decirlo, que pienses que a lo mejor no está, pero en la Biblia te lo dice todo y te dice toda la verdad. Por eso, pues, bueno, un poco eso. Y luego había buscado el versículo ese, que es el de Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque de nada te sirve leer la Biblia si no haces lo que te pone en ella. Tú puedes leer y decir, sí, honra a tu padre y a tu madre, sí. Luego vas y te manda que vayas a algo y le dices que no quieres ir. Eso tampoco está bien, porque
la Biblia está... No, tú no te ves en la imagen de ahí. Sí. Ves que el micro te tapa la cara, póntelo para el otro lado. No lo había visto. ¿Ves que está ahí? Ahí te va a seguir tapando la cara, Diana, al otro lado. Aquí. Al otro lado. Es que no sé si... Que sí llega. Ahí. Bueno, pues por eso que la Biblia es para enseñarnos, pero todo lo que leemos tenemos que creérnoslo, ¿no? Igual que hay mucha gente que lee la Biblia y, por ejemplo, Dios les dice que Él nos amó, como que dio a su Hijo unigénito por todos nosotros, y luego mucha gente dice, es que nadie me quiere. No, si lees la palabra, cree todo lo que pone en ella, porque todo lo que pone es verdad. Dios nos promete ciertas cosas, ¿no? Pues que si le seguimos, en fin. Y ay, es que no sé, que si le seguimos, pues podremos alcanzar la vida eterna, ¿no? Y bueno, hay otro versículo también que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Pues eso es un poco lo de eso, que nosotros pensamos cuando estamos en el mundo o cualquier cosa, pensamos que ciertas cosas están bien, pero luego cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no es así, ¿Verdad? porque en el mundo todo lo vemos bien, en verdad. Así que bueno, Muy bien. Mira, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que has dicho, que es lo de que la palabra de Dios hace libre. sí. ¿Puedes volver a leer ese trocito, porfa? Pero eso era un versículo. No lo has dicho tú, has dicho la palabra de Dios nos hace libres. Sí. Bueno, también nos hace libres de todos los pensamientos que tenemos en el mundo, ¿no? Todos esos malos pensamientos que pensamos, pero... Eso me llama la atención porque en eso es lo que me quería parar yo. Que tú, como persona, quieres ser libre. Libre de algo. De cadenas, de adicciones, de pensamientos, de algo que te atormenta, algo que te influye. Vas a querer ser libre de eso, ¿no? Sí. Y mira, cuando tú estás lejos de Dios o no conoces a Dios, la libertad la sueles buscar en otro tipo de cosas. Sí. Si tengo amigos, me sentiré libre. Si tengo buena relación con mi familia, me sentiré libre. Si salgo de fiesta y me lo paso bien, me sentiré libre. Si hago esto, me sentiré libre. Si tengo una vida más bonita, me sentiré libre. Y no, porque puedes tener todo lo que tú quieras y puedes llevarte bien con quien tú quieras, pero si tú no tienes la palabra de Dios, no vas a ser libre nunca. Dice en Juan un versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice también en Juan en otros versículos, santifícalos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra. Solo lo único que te hace libre, si estás esperando a ser libre de algo que te influye, que te atormente, algo que te ata a impedir lo que tú quieres, que te impide hacer lo que tú quieres hacer, lo único que te va a hacer libre es la palabra de Dios. Sí. Si tú tienes alguna duda, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? De Apocalipsis, por ejemplo, que hay gente que tiene dudas sobre eso, no hace falta que le preguntéis a nadie, porque a lo mejor esa persona tiene menos información de la que tienes tú. Busca siempre en la Biblia, que la Biblia te lo pone todo. Sí. Si tú oyes a un pastor y bajó en un pony con alas y tú te lo crees, siempre hay que irnos a la palabra de Dios. Siempre, porque ¿cuándo somos libres? Cuando conocemos la verdad, ¿no? Pues eso, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y otra cosa también que has dicho, en Santiago, ¿puedes volver a leer ese versículo? El de Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verdad que debemos hacer lo que dice la Biblia y no solo escucharlo, porque yo puedo venir todos los días al culto y puedo ya tragarme todas las predicaciones del pastor y todas las radios que hay en la iglesia, pero si no lo practico todo lo que me están diciendo, ¿de qué me sirve? Es una pena, creo que es
cuando tú ves a alguien que está viviendo una experiencia bonita, ¿te gustaría solo verlo o te gustaría también vivirlo? Vivirlo. Sí, porque si te dice el pastor, y yo estaba en necesidad y Dios me sacó de mi necesidad, y te dices, ay, qué bonito, yo también estoy en necesidad, qué bonito. ¿Prefieres oírlo o decir, yo también quiero que Dios me saque de esa necesidad? Que Dios te saque de esa necesidad. En plan, porque si no, Claro, de nada nos sirve como una vez que dijiste también que de nada te sirve saberte toda la Biblia si no pones ningún versículo en práctica. En cambio, mejor saberse un versículo, por ejemplo, el de Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que dio a su único hijo unigénito, y que te lo apliques, que sientas de verdad ese amor que Dios te tuvo y que sientas amor propio también hacia ti, que no puedes ir diciendo que es que nadie me quiere. Claro. Por ejemplo, eso, aunque sean 2 solos versículos que te los sepas de memoria, pero que los pongas por práctica, que no es que te sepas toda la Biblia y no lo pongas, porque dicen, creo, que el diablo se sabe toda la Biblia, ¿no? Sí, verdad. Que es verdad lo que has dicho, que mejor que te sepas un versículo y que lo pongas en práctica a que te sepas toda la Biblia y no te pongas en práctica nada. ¿A qué le agradará más a Dios? Que te sepas un versículo y que lo practiques, pero que tú lo practiques de verdad, o que te sepas 5 versículos, o los que te sepas y que digas, pues como lo dice la Biblia y es de Dios, yo voy a hacerlo. O que te sepas toda la Biblia y que bajes todos los días al culto y que no practiques nada de lo que dice tu pastor y de lo que dice la palabra. Pues obviamente a Dios le agradará que tú, aunque sepas 2 cosas, pero que las hagas y que las hagas bien, como has dicho tú, el de Juan 3:16, que ese pues se lo sabe casi todo el mundo, ¿no? El de tal manera amó Dios al mundo. Pues eso, si tú te lo sabes, no seas una persona que dices, pues a mí nadie me quiere y no me siento valorado o algún tipo de esas cosas, porque si tú te sabes ese versículo, ¿cómo lo puedes poner en práctica? Pues sintiéndote amado y apreciado por Dios. Claro. O el de el Salmo 23, ese también se lo sabe todo el mundo, ¿no? El de Jehová mi pastor y nada más faltará. ¿Y cómo lo puedo llevar a práctica? Pues confiando en Dios siempre. También es muy bonito el de Josué 9, que dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Por eso, aunque estemos pasando por circunstancias, si tú ese versículo te lo aplicas, lo lees y dices, no me tengo por qué preocupar, es que las personas que realmente confían en Dios y en su palabra, muy pocas veces se tienen que preocupar, porque Él sabe que Él siempre, todo lo que le acontece al cristiano dice que es para bien, y que todo Dios lo hace con un propósito, que Dios, o sea... El versículo ese de todo lo que le acontece a un cristiano es para bien. Pues ya está, si yo solamente tengo que saber eso, que por la circunstancia que estoy pasando o por lo que estoy viviendo, es para bien. Si me está pasando y el Dios tiene el control de todo, es para bien, ¿no? Sí. A veces, es verdad que a veces cuesta un poco. Por ejemplo, es difícil a veces entender pues cuando una persona pierde a alguien o algo, ¿no? Pero aún así tienes que seguir entendiéndolo. ¿Has visto el vídeo este del hombre de luto que sale cantando en la iglesia? Sí. A pesar de que el Señor esté vistiendo de ropas negras, como se dice, ¿no? Él sigue adorando a Dios porque sabe que pues que a lo mejor Dios no se puede, es que no podemos entender a Dios, pero a lo mejor Dios no quería a esa persona aquí porque el mundo es muy malo o algo. Sé que parece un poco, pero... Sí, pero que, por ejemplo, claro que nosotros no podemos entender lo que Dios hace, porque claro, Él lo hace todo, pero lo hace con un propósito. Cuando perdemos una persona, o sea, es que... ¿Y por qué sacamos tantas raíces de este tema? Porque es que es todo. La palabra te lo pone todo para todas las situaciones. Toda situación que tú te puedas imaginar. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me pasa? Vete a la Biblia, que es que te lo va a explicar Dios perfectamente. Y aunque no entendamos algunas cosas, no podemos tratar de entender a Dios ni de cómo describirías a Dios. Es imposible. Hay veces que no lo vamos a entender porque es imposible entender a Dios. Es como lo que dijo tu padre, la gente que intenta estudiar a Dios y tú no puedes saber cómo pensaba Jesús o cómo Él era o cómo se sentía. Eso es imposible. Lo que nosotros hacemos es conocerle, ¿no? A través de su palabra, pero nunca estudiarle ni querer entenderle porque no podemos entenderlo. No podemos entender lo que Dios hace. Es como si te digo, cuando Jesús bajó y murió por nosotros, ¿cómo te cabe en la cabeza
que una persona tuvo la muerte más humillante del mundo y lo humillaron Siendo y, Dios, literalmente. y lo humillaron y le escupieron y le maltrataron y le crucificaron y le hicieron llevar un madero. Y la peor muerte registrada de todo el mundo, que marcó para toda la historia antes y después de Cristo. Pero ¿y por qué hizo Jesús eso? Fue por nosotros, ¿no? Pero en un nivel mundial, ¿cómo vas a morir tú por alguien que te ha hecho algo malo a ti? O que te odia, o que te desean mal. Vale, tienes que morir también por una persona que te ama, pero tienes que morir también por un asesino, por un ladrón, por una persona que te odia, por una persona que no cree en ti. Es algo tan... Y también De Dios, otro que nivel. imagínate tener también que dar a tu único hijo unigénito por toda la humanidad que algunos te odian. Exacto, no podemos intentar comprender a Dios porque es imposible. Y volviendo a lo de que cuando pierdes una persona, la Biblia te lo dice, esa persona no era tuya, ni era de su mujer ni de su madre, esa persona era de Dios. No podemos, cuando una persona se va, es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero cuando una persona se va, no podemos quejarnos a Dios por qué te la has llevado. Es normal que tengas una herida en tu corazón, obviamente, porque amas a esa persona, por qué te la has llevado, pero tenemos que agradecer también por el tiempo que nos le dejó a Dios. Esa persona no era nuestra, esa persona era de Dios. Tenemos que, toda situación que nos pase, y tenemos que leer la Biblia. La Biblia es muy importante leerla porque nos da conocimiento. Claro. Si a ti te viene una persona que no cree en Dios o que está Es que pasando la por un Biblia es problema, como un arma para el Evangelio. Cuando te vienen las personas que no creen en Dios a preguntarte, sabes que ahí está la respuesta. o una persona, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si me está pasando cosas muy malas y tal, pues léete la Biblia, porque una de dos, está pasando por un desierto o es consecuencia de pecado. No hay que estar, cuando te está pasando algo, verdaderamente, si tú conoces la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, no tienes que estar indagando de ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esta cosa mala? ¿Por qué viene un demonio a atacarme? Estudia la palabra y analízate a ti mismo, porque léete la Biblia, pero léete también a ti mismo. Yo soy una persona buena, una persona que sirve a Dios, una persona que cuando siembra bien, y oro y leo, y estoy pasando por una circunstancia mala. ¿Por qué es? Pues si eres una persona que sirve a Dios y todas esas cosas, pues porque estarás pasando una prueba. Claro, es como también lo que dijo tu padre, de que cuando estás en el mundo, estás, por así decirlo, estás en el bando del enemigo. Y cuando te pasas a Dios, entonces él no tenía que luchar contra ti. Pero tú cuando te pasas a Dios ya y te pones bien y te decides a seguir los caminos de Dios, él ahora va a ir contra ti. Claro. Por eso muchas personas dicen, es que me he acercado a Dios y ahora me pasan muchas cosas malas, no sé qué pasa, estamos muy mal en la casa. Pues es por eso, porque ahora Claro. el enemigo va contra ti. Claro, tenemos que entender también que no podemos estar en una línea intermedia. O eres de Dios o eres de Satanás. No hay una línea intermedia de no, yo no estoy con Jesús, pero yo no hago nada malo tampoco, no soy de Satanás, no sé, estoy ahí, en plan, que no está ni con uno ni con otro. Si no eres de Jesús, eres de Satanás. Tú no puedes... Y si estás con un 50% Satanás, un 50% Jesús, tienes que entender que es un tibio, y los tibios Dios lo vomita de su boca. No se puede estar en una línea intermedia. Tienes que estar completamente Jesús o completamente Satanás. Por eso que cuando te vas del mundo y vienes a Dios, te van a pasar cosas malas y Satanás se va a levantar contra ti. ¿Por qué? Porque antes estabas con él, lo que has dicho tú. ¿Para qué te iba a atacar? Si ya estabas en su bando, por así decirlo. Claro, y cuando ya no. tú ya te dispones a seguir a Dios, ahora él sí tiene que luchar contra ti. Claro, pero bueno, por eso creo que es lo último por lo que nos tenemos que preocupar. Porque es más fuerte el que estará con nosotros que el que estaba antes. Vamos, para ti, que te toque Satanás, le tienes que pedir permiso a Dios. Sin que, imagínate. Y antes de esto, de eso, que será una prueba, y si no, que eres así una persona un poco tibia y te están pasando cosas malas, pues el que siembra
luego lo recoge, ¿no? Su siembra será consecuencia del pecado. Todo lo que nos acontece está en la palabra de Dios. Sí. Todo, para todas las situaciones. Si a ti te está pasando algo malo, en vez de pedir un consejo a una persona que no tiene conocimiento, vete a la palabra de Dios y díselo a Dios. Háblame, por favor, a través de tu palabra. Coge la Biblia y yo a veces lo hago, leo. Ahora mismo. Y lees el versículo en el que caigas. Y háblame. Todas esas cosas, en plan, háblame. Orando, ¿sabes? Siempre tenemos que ir hacia la palabra de Dios. Sí. Y también antes de hablar hay que pensar, porque muchas veces las personas cuando le pasan cosas malas empiezan ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y eso es la queja contra Dios. Estás como diciendo que Dios es malo o que Dios se equivoca, y eso es muy malo decir, porque sabemos que Dios nunca se equivoca. Y por eso aunque te estén pasando cosas malas, es verdad que te puede doler, ¿no? A veces yo cuando va a pasar algo malo me llevo a pensar ¿por qué, Señor? Pero luego te pones a pensar y es que es queja contra Dios, le estás diciendo que trabaja mal, estás como diciéndole que es malo o que se equivoca o algo, y eso no. O imagínate, tú estás pasando por un problema y ¿por qué, Señor? Y tal, y a lo mejor esa petición luego coge y se cumple y tienes un testimonio enorme y un testimonio precioso con Dios. Claro. Mira, el pastor enganchado a la drogadicción y le venía una voz por la noche y le decía: tú no eres nadie, y para que tú te sientas bien te tienes que drogar y tienes que ser un drogadicto y todas esas cosas, ¿no? Y después de un tiempo pues se convirtió al evangelio, todas esas cosas, y ahora tiene un testimonio precioso, un testimonio, Sí. un gran testimonio, ¿no? Entonces, y siguiendo hablando de esto, necesitamos estudiar la palabra de Dios. La necesitamos estudiar porque crea en ti un conocimiento que tú antes no tenías. Sí. Porque mirar, no es lo mismo tener picardía que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque tú, La picardía del mundo. claro, la picardía es del mundo, pero tú eres una persona pícara en el mundo, y a lo mejor el ser una persona con conocimiento de la palabra de Dios no tienes ni idea. Y pasa lo contrario, con una persona a lo mejor que tiene conocimiento de la palabra de Dios no tiene ni idea de la picardía del mundo. Debemos estudiar la palabra de Dios para todo, para hablar con alguien, para dar consejo, para dar dirección, para nosotros mismos, para todo necesitamos la palabra de Dios. Si no, no sabrías cómo vestirte y no sabrías cómo hablar. Porque si tú eres cristiano y estás en la iglesia y tal, y no tienes conocimiento de la palabra de Dios, te pones aquí, yo que sé, a decir palabrotas o ese tipo de cosas, o vienes aquí, yo que sé, ¿sabes? Como si te fueras a la piscina o hablas como quieres y todo ese tipo de cosas. Por eso hay que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí te dice: tú vas a hacer esto y esto y esto, y dentro de mi casa, de la casa de Dios, tienes que hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque es un lugar santo. Tú no puedes hacer lo que quieras aquí. Por eso digo que aunque pensemos que no, en la Biblia en verdad lo pone todo. Sí. Que te dice cómo tienes que vestirte, cómo todo. Cosas que a lo mejor piensas que no, pero Dios te dice que sí, que te tienes que vestir con pudor delante de y con respeto hacia Dios y todo eso, o sea que... Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y yo digo: ¿pero cómo que no crees en la iglesia? Y dice: pues eso, que no creo en la iglesia. Y indagando he dicho: ¿y por qué no creo en la iglesia? ¿Por qué? Porque una verdadera iglesia va a través de la palabra de Dios, ¿no? Una iglesia de verdad. Va a través de las escrituras de Dios. Y aquí te dice pues todas las cosas que no puedes hacer. Y tú, por ser una persona en el mundo, tú son las cosas que haces y no quieres dejarlo. Entonces tú crees en Dios pero no crees en la iglesia. ¿Por qué? Porque lleva a cabo la palabra de Dios. Entonces tú no puedes decir yo creo en Dios y no crees en la Biblia, porque es que el verbo se hizo carne. Claro. Dios y la Biblia. Dios está por encima de la Biblia, ¿vale? Pero es Dios y la Biblia. Tú lees la Biblia y estás leyendo a Dios. Ya está.
O sea, es eso. Y estudiando un poco esto, me di cuenta que la palabra de Dios tiene simbolismos. Y es algo que yo la verdad que no sabía. Y pues estuve investigando y tal en los libros y tal. Y me los apunté. Y que son simbolismos que sí que es verdad que dice, esto es un simbolismo sí o sí. Y el primer simbolismo es la luz. ¿Por qué? Porque trae iluminación y revelación. Es lo que hablábamos de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios te hace libre, ¿no? Sí. Luz, ¿por qué? Porque trae iluminación y revelación. Te revela cosas de ti, de cómo tienes que ser, o yo qué sé, de cosas que van a acontecer, ¿sabes? El agua, ¿por qué? Porque trae limpieza. Y una también es la semilla, que esta me hizo pensar, hija, ¿por qué la semilla? Y es porque trae crecimiento espiritual. Por eso está representada también la palabra como una semilla. Luego también el fuego. Y yo dije, el fuego. Qué raro, ¿no? Que represente la palabra de Dios. Y ponía, porque purga, es decir, que elimina cosas malas de ti. O sea, ahora no, porque hay antibióticos y todas esas cosas, pero antiguamente, en plan hace en la antigüedad, ¿me entiendes? Cuando una persona se hacía una herida grande, la sellaban con fuego, ¿sabes? O para desinfectar y todas esas cosas era con fuego, con agua hirviendo. O sea, cuando vas a desinfectar una aguja, la quemas, no la lavas con jabón, la quemas, ¿no? Para que todos los gérmenes que hay se purga, se quita todo lo malo. Entonces por eso la representa el fuego, porque purga, es decir, que elimina cosas malas de ti. También está representada con el martillo. ¿Y por qué? Yo también dije con un martillo, la palabra de Dios con un martillo. Y resulta que es porque choca y quebranta. Es decir, que la palabra de Dios no choca, que dices... Por eso te confrontas. Te confronta y quebranta y te rompe. O sea, si tú tienes un mal hábito, yo qué sé, robas, imagínate, aquí te dice, no robarás. Y dices, no, si yo lo hago, te confronta y te rompe, te quebranta. Y luego el último, que es la miel. Y dije, la miel. Y dije, ¿por qué? Y es porque representa la sanidad y la dulzura. Porque la palabra de Dios también es sana y es dulce. Y eran símbolos que yo no sabía que tenía la palabra de Dios, ¿sabes? Yo pensaba que no tenía simbolismos. Y resulta que sí que tiene simbolismos. Y son simbolismos que te hacen pensar, porque te dicen también lo que son. La luz, iluminación y revelación, el agua. ¿Por qué? Porque trae limpieza. La semilla, ¿por qué? Porque trae crecimiento espiritual. Fuego, ¿por qué? Porque purga, es decir, que elimina cosas malas de ti. Martillo, ¿por qué? Porque choca y quebranta. Miel, ¿por qué? Porque representa la sanidad y la dulzura. Y son cosas en plan que dices, es verdad. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios o la lees, son cosas que vienen con ella, que dices, hay versículos que te chocan, hay versículos que lloras, hay versículos que te habla Dios, hay versículos que dices, vale, antes hacía esto, ya no lo voy a hacer porque dice la Biblia, has crecido espiritualmente. Y es verdad que es normal que sean este tipo de simbolismos. Y eso. Y siguiendo hablando de la palabra de Dios, debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Hablando más de esto. Y mira, pone, ¿por qué aplicar la palabra de Dios en nuestra vida? Una gran cantidad de la dirección de Dios para nuestra vida ya no ha sido dada por la Escritura. Necesitamos aplicar estas verdades reveladas, es decir, que la palabra de Dios fue revelada por el Espíritu Santo, ¿no? Y todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Bueno, verdades reveladas, incluso palabras de Dios que vienen por otros medios. Necesitamos aplicación. Necesitamos obedecer al Espíritu Santo, porque esto lleva a la habilidad de oír claramente de Dios con discernimiento.
Discernimiento es que te hace distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues eso que... Eso, o sea, lo de que te confronta prácticamente. Sí, que la palabra de Dios nos hace distinguir lo bueno y lo malo. Sí. Y está muy bien, pásame tú muy bien, por favor. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Si tú tienes que- una Biblia, léetela. Sí. Dime. Además, es que no sé cómo hay gente que dice que no puede creer en la Biblia. Es que te la lees y te pone todo lo que está pasando ahora. Hay Todo. un versículo que dice que Gaza quedará desamparada o algo así. Gaza es el que está Ya, de sí. Palestina en guerra. Y es que te lo pone todo, todo. Te pone que habrá rumores de guerras, que Y es que, mira, hay una cosa que yo pensaba, que era lo de los últimos tiempos, de y habrá pestes y habrá rumores de guerras y todas esas cosas, y pensé, pero sí que eso lo ha habido siempre, ¿no? Guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, y yo dije, va, eso lo ha habido siempre, ¿no? Pero es verdad que en Apocalipsis lo dice, que Israel entrará en guerra y Gaza quedará destruida y desamparada, y te lo lees y dices, si es lo que está pasando ahora, sí. y te quedas muerto. Y lees Apocalipsis y créetelo que te quedas muerto. A mí hay veces que lo geo y digo, venga, voy a leerlo. No lo leo desde el principio, pero lo geo y tal. Y hay veces que me da miedo leerlo. Créetelo que hay veces que me da miedo, no por nada, sino porque dices, todo lo que va a pasar. A nosotros no, porque somos la iglesia. Nosotros nos iremos antes de que Nosotros antes de que pase todo eso somos arrebatados. Menos mal, en verdad. Porque... Sí, qué mal si no, ¿no? Pero mi primo pequeño tiene 12 años, me dice, me estoy leyendo Apocalipsis y digo, ¿qué dices? Pero que no baja al culto ni nada de eso, ¿no? Y digo, ¿pero bajas al culto? A mi primo que tiene 12 años, es pequeño. Y dice, a veces que baja mi padre, pero muy pocas veces. Y digo, ¿y por dónde más? Y me dice, por la mujer esa, de la bola mora. La mujer esta... Una mujer. ¿En la Biblia? Sí, en lo del Apocalipsis. Que yo pensaba que era Jezabel y resulta que no es Jezabel. Yo lo leí No sé. y dije, guau, está Jezabel seguro, pero no es Jezabel, ¿vale? Pero me dice, sí, voy por donde una mujer. A ver si está por aquí, ¿vale? Esto, Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Creo que era eso. Pero te lo pones a leer y es fuerte porque y sonó la tercera trompeta y se destruyó la cuarta parte de la tierra y yo he quedado muerta de lo que... En verdad es una pena. Ya, por eso... Porque va a sufrir mucho la gente que se quede aquí. Pero bueno, Sí, o sea, también han tenido oportunidad. sí, por eso que, por favor, estudiar la palabra de Dios y convertiros que viene Cristo, ¿eh? Y esto no es broma. No, que no viene Cristo, ¿cómo va a venir Cristo que se está cumpliendo fuera bromas? Yo a mi familia, que son como inconversos, en plan, que no están en Dios y tal, a mi abuela la meto miedo. Porque yo he visto que por las buenas no se convierte y tal. Que Luisa, conviértete, que es muy bonito, que Dios trae paz, te lo prometo. Que sí. Y le digo, Luisa, ya la tengo que meter miedo. Que se está cumpliendo lo de Apocalipsis y de Apocalipsis. Bueno, mi primo temblando. Dos temblando, dos. ¿Qué dice? Creo que esto no va a pasar, no sé qué. Léetelo, que se está cumpliendo. Dile, pues ya está empezando con Ya, lo ya. de la guerra. Ya. Y mi abuela le digo, pero Luisa, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí? Dice, que no pasa nada. Y le digo, Luisa, que los demonios no quieren estar en el infierno, que no te creas que es sufrir un poco. No te creas eso, que es una cosa fuerte y ella tiene un plan, se va a meter en el trastero y le digo que pedirás la muerte y la muerte huirá de ti, pero por favor conviértete ya. Y yo con el toque me lo encuentro y tal y me pregunta de Dios y digo, escúchame, ya no es broma, ya déjate de rollos que te quedas aquí, y que te quedas aquí de verdad, que poca broma, que no hacemos caso y que jugamos con Dios y están saliendo ahora doctrinas falsas de Jesús, de que no existe la Santa Trinidad, de que Jesús no es Dios y todas esas cosas y pues
qué pena, ¿no? Porque se van a quedar aquí, qué fuerte. Hay mucha gente ahora que... ¿Has visto el que ha hecho una canción como riéndose de Jesús? Que sale así como en una cruz medio desnudo, pero en una cruz hecha de cajas doradas. Algo muy raro. Y digo, qué pena, porque todo lo que... Todo el que se mete con Dios la papa. Vamos. Y vi un vídeo de... Eso Estamos aquí como va hablando. nadando al lago de fuego. Como no sé si era un ministro de Hamas o de algún sitio de esos que maldice a Israel en público y le da un infarto. Y después de decirlo Sí. ¿lo has visto? Le da justo un infarto. y Es se que desmaya. por eso lo Por que eso el pueblo lo de la tiene que guerra, ¿no? respetarlos. Los que no apoyan a Israel y hay gente que los pone verdes, créetelo, que se lo dice que son unos abusadores, no sé qué, todas esas cosas, y los ponen verdes. Y digo, madre mía, pobrecitos de Dios, créete lo que me dan pena, porque es que lo dice Dios, dice, no os metáis con mi pueblo. Y con su pueblo se refiere a Israel, a Israel. Todos somos hijos, ¿no? Bueno, no todos somos hijos, pero los que somos hijos de Dios, en plan, los principales Es Israel. son Israel. En plan, Sí, tú si crees en Dios también vas a ir al cielo, no te preocupes, ¿vale? Y está bien en Dios, pero te quiero decir que los principal pueblo de Dios es Israel. Sí, creo que dijo algo Alex como de que después del arrebatamiento los de Israel tienen una segunda oportunidad o algo así, ¿no? Para creo que convertirse. Sí, Porque creo es que el sí. pueblo de Dios y... Sí, porque es el pueblo de Dios y Que ha dicho uno en el comentario, con el del Titanic, que dijo esto no lo hunde ni Dios. Es verdad, es que yo he visto muchos sí, es vídeos verdad. de gente de... Iban en el coche una... Sí, que lo no, es terminan que mal, ¿eh? yo no sé qué, de Dios no. Y se estrellan. Sí, escucha que da miedo. Claro, es que no te puedes meter con Dios, es que no puedes hay jugar gente, con Dios. me río de Dios porque Dios no existe. No, Escúchame, van a arrepentir. van a terminar mal, fuera algo más. porque O es sea- que con Dios no puede ser burlado, no te puedes meter con Dios. Ya. O sea, no podemos hacer eso si tú no vas con Israel. A ver, es verdad. No es apoyo. A ver, Es que no está quiero- claro que vamos con Israel, pero hay que tener. A ver, los niños, sinceramente, No, de yo- los dos países, ninguno tiene la culpa. Son inocentes, Claro. pero de otra cosa es de decir la gente que se mete con Israel. En mi instituto, ¿te acuerdas que te dije? Hicieron una huelga. Hicieron varias para apoyar a Palestina y ponían carteles de Israel culpable, no sé qué. Digo, es que me da Es mucha que- pena. No, pero no pena de ay, qué pena, qué risa. No, pena de que me da pena en plan de que te vas a quemar en el infierno. Y te lo digo como una palabra de consolación de que te conviertas, porque es verdad que dices, madre mía, y vas a sufrir, fuera bromas. sí. Es que no quiero entrar en esto porque no quiero entrar en política. Ya. Pero Nos hemos sí, desviado un poco del tema, pero es la verdad. hay que orar por los niños, por lo de Israel y Palestina. Sí, porque hay al que fin y orar al por cabo los los niños. niños la verdad son inocentes. Y por los civiles también. Hay que orar por todo el mundo, ¿vale? Pero hay que orar por los niños porque los niños no tienen culpa de nada. Los niños son los que lo están pasando mal. Y bueno, son y 55. Escribe ya a mi padre, que me vaya, sí. Y pues nada, eso, que desviándonos ya de Apocalipsis y tal. Porque madre mía, también hemos entrado. Nos hemos desviado un poco, pero bueno, sí hablamos, hay que hablar estas cosas porque Sí, estas cosas en verdad no se hablan porque no vamos a hablar de esto porque a la gente le da miedo, pero hay que hablarlas porque a una persona te entra la duda de qué va a pasar y tú no eres que te coge el miedo y no eres capaz de coger la Biblia y abrirla por ese tema, pero pero es cosas que en verdad tenemos que escuchar porque Ay, si no sí, nunca ay. no vamos a saber la verdad. claro, hay que hablarlas. A mí, antes de estar bien y tal, con Dios, que tuve una época muy mala, me daba miedo y dije, quiero leerlo, a ver qué va a pasar. Y no me atrevía, me daba mucho miedo, te lo prometo. Yo Apocalipsis a veces me lo he empezado a leer, pero he llegado al capítulo 4 así, digo, no, ya no me lo leo. Pero A ver. porque, no sé, es que me da cosa porque... A ver, en verdad no nos tiene que dar miedo porque nosotros tenemos la certeza de que nos Ya. vamos con Dios. Pero, no sé, también me da cosa por me da pena, ¿no?
Sobre todo por los familiares que tenemos que no son inconversos. Sí, a mí Y eso- decir, es que mira todo lo que van a pasar. A mí eso es lo que me rompe, porque, bueno, un familiar y tal, tu familiar, pero un familiar que quieres, en plan, yo que sé, tus abuelos, o tu prima esta que amas, o una amiga. Mismamente hay muchos jóvenes que sus padres, mismamente, imagínate. Sí, si tú que eres vienen joven, solos al culto y ya, todo, ya, y tu imagínate padre. que tu padre... A mí, lo que más miedo, a mí, por mí no, porque somos de Dios y tal, y somos hijos de Dios, pero y gente que conozco y tal, que digo, jo, qué pena, porque no creen en Dios. Y digo, madre mía, y dice, por favor, que lo vas a pasar mal y tal, y no hacen caso, no te hacen caso. Pero, En verdad no podemos luchar contra ellos, pero da pena. claro, en plan, yo no lucho, yo les hablo y tal, en plan, oye, Sí, pero cuando ves que de verdad no quiere, hay veces que ya es como que... ya, en plan, no hay que Tú obligar a sabrás lo nadie. que haces, en verdad. ¿sabes? Claro, yo ya te he avisado, en plan, yo ya te lo digo. Lo Pero- importante es plantar la semilla dentro de Claro. él. Ya Sí, Dios cuando, hará tú te lo lo- que quiera. cuando yo te lo digo a ti, y yo te digo, hasta la Biblia de verdad, en ti va a crear una duda. Sí, Y te vas a ir ahí sí o sí. O sea, te vas a ir a ver qué pasa sí o sí. Y eso, que hay que estudiar la palabra de Dios. sí. Porque si nosotros no vivimos en la época donde se escribió y tal, pero estamos aquí, ¿sabes? En el futuro. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios y hay que tener conocimiento. Sí. Porque es que nos sirve para todas las áreas de nuestra vida. Ha dicho que 5 minutos, que anunciamos el culto de los jóvenes el día que es. ¿Y qué día es? Es el... ¿Dónde tengo el calendario? Es que tenemos dentro de poco un día de Pastor, ¿qué día era jóvenes. el culto? 26 o 27. El 26 será, ¿no? Que es que creo que sí, pero no encuentro el... Bueno, de culto a los jóvenes, ya está. Bueno, el día 26 tenemos un culto de jóvenes, que lo vamos a hacer todos los jóvenes, vamos a hacer varias cositas. Y nada, que va a ser de ¿Cuándo mucha... finalizar? Sí, Pues dale. vale. Bueno, despediros y... Que Vale. estás invitados. Y nada, que estéis invitados para todo el que quiera venir, lo vamos a llevar a los jóvenes del culto y va a ser de mucha bendición para vosotros. Y nada, que esperamos que os haya sido de bendición y que os haya gustado y simplemente eso, que leáis la palabra de Dios y la conozcáis porque os va a ayudar en todas las áreas de vuestra vida y muchas bendiciones. finalizar.